Bueno, tres cosas que la sabiduría aborrece. Y estas tres cosas no son exactamente todas, pero son algunas. Y en este día yo quiero darte tres cosas que la sabiduría aborrece y desprecia. Dice que la sabiduría aborrece el orgullo, el corazón perverso y la lengua mentirosa. Esas son las tres cosas que la sabiduría aborrece en el corazón del ser humano: el orgullo, el corazón perverso y la lengua mentirosa. Amén. Así que buenos días, Dios me las bendiga. Estamos aquí una vez más y no puedo creer que ya estamos en el día 9, en el capítulo 9 de Proverbios, y espero que siga siendo de bendición como lo ha sido hasta este momento. Sé que Dios es bueno y su palabra es tremendamente poderosa para nuestras vidas. Amén. Así que bueno, voy a saludar a algunas de ustedes. Déjenme compartir esto bien rapidito con el grupo que tengo en WhatsApp. Y vuelvo con ustedes, mujeres. Mientras, si gusta, usted puede hacer exactamente lo mismo. Compartir esta transmisión, compartir esta palabra que vamos a estar, compartiendo en este día. Esperando que sea de bendición para las mujeres también. Amén. Así que déjenme comparto esto y vuelvo con ustedes. Amén. Ahorita vamos a ver quién está por ahí conectado, conectada. Amén. Así que volvemos. Entonces, ¿quién está por ahí? Déjame mirar. Tengo a Marilú, Elizabeth, Ana, Amanda, Eni, Liz, María, Cuevas, ya sé quién es, mi cuñada, que apenas ahorita me di cuenta que era ella, y siempre estoy Cuevas. Árida, Belén, Claudia, Meryl. Dios me las bendiga cada una de ustedes, mujeres hermosas. Y bueno, como les decía al principio del video, del en vivo, siempre me gusta compartir algo con ustedes, una frase, un tema o lo que sea. Y en este caso, lo primero que compartí con ustedes es que tres cosas que la sabiduría aborrece, y es el corazón orgulloso, el corazón perverso y la lengua mentirosa. Esas son una de las tres cosas que la sabiduría aborrece, son enemigos de ella. ¿Por qué? Porque no pueden estar en un solo lugar, no pueden estar en un solo corazón, no pueden estar en una sola mente. O bien decidimos uno o bien decidimos lo otro. ¿Ok? Así que bueno, hoy día vamos a continuar con el capítulo 9 de Proverbios. Capítulo 9 de Proverbios, día 9. Ya estamos avanzando ya un poquitito más en este reto. Y yo felicito y yo las felicito a ustedes que han permanecido aquí durante estos 9 días ya, y los que nos faltan, y sé que no lo hacen porque quieren estar aquí sentadas, lo hacen porque juntas queremos aprender cosas diferentes y queremos que Dios tome el control de nuestro corazón, el control de nuestra mente, el control de nuestra vida. Amén. Así que antes de comenzar, quiero hacer una pequeña oración para presentar a Dios todo lo que hagamos en este día. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo en este momento tome el control de cada pensamiento, de cada palabra, Dios mío. Que tome el control de nuestro corazón, Señor, de lo que va a salir de nuestros labios, Dios amado. Que tú tomes el control, que cada palabra, Señor, que sea filtrada, Señor, por tu palabra, Dios mío. Que cada palabra, Señor, venga inspirada de tu corazón, Espíritu Santo de Dios. Todo lo que no es tuyo, todo lo que no es de tu agrado, Señor, te pedimos que
nos ayudes a arrancarlo y desecharlo de nuestra vida. Te pido en este momento que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, que abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales para poder escuchar, Señor, lo nuevo que tú tienes para nosotras en este día, Señor. Ayúdame a mí, junto con mis hermanas, a comprender y entender, Señor, a descubrir los tesoros escondidos de tu hermosa palabra, Dios. Te doy gracias por su vida, te doy gracias por este momento, Señor, que sean bendecidas de la misma manera que yo soy bendecida al leer tu palabra, Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, comenzamos en este día y estamos en el capítulo 9. Y ayer leímos el capítulo 8 y en este día Salomón nos presenta la sabiduría tipificada también como un tipo de mujer. Entonces, en este capítulo, Salomón presenta la sabiduría como una mujer generosa, hospitalaria, donde invita a todos, un banquete, al banquete de su inteligencia, porque del 1 al 6 es una invitación que la sabiduría le hace a los hombres que van caminando por la calle. Del 1 al 6 es una invitación a todo aquel que la pueda escuchar en ese momento, y por eso es que Salomón nos las presenta de esta manera, como una mujer hospitalaria, una mujer amable, una mujer generosa, una mujer dadivosa. Es de esa manera que en este momento vamos a ver la sabiduría. Entonces, empezando del 1 en adelante, vamos a comenzar a leer. Amén. Así que voy a estar saludándolas al final, porque si empiezo a leerlas ahora mismo me distraigo y me desconcentro y yo no sé por dónde voy a terminar. Pero, anyways, yo las saludo y hablamos al final de todo esto, ¿ok? Bueno, entonces empezando con el capítulo 9, versículo 1, dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Y aquí detenidamente, cuando habla de columna, nos está hablando de una estabilidad duradera, fuerte, estable, irremovible. O sea, que no se mueve. Y una columna es algo que sostiene algo de gran peso, algo que tiene peso y algo que no se va a mover ni hacia la izquierda, ni hacia la derecha, ni atrás, ni hacia adelante. Entonces, por eso es que me llamó la atención el versículo 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Entonces, como les decía, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de algo fuerte, de algo estable, de algo que no se mueve. ¿Se acuerdan cuando Jesús nos hablaba que nuestra fe, nuestra casa sea edificada sobre la roca? Porque ahí, aunque vengan vientos, venga el mar, venga la marea, nada de eso puede ser removido, conmovido, porque la roca está allí. Y en este momento así es la sabiduría. Dice, labró sus 7 columnas. 7 columnas es algo que no se mueve. Y siguiendo abajo dice, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre los más altos de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura, dice, venid y comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Escucha lo que está haciendo. Es una invitación tan explícita, una invitación tan amorosa que la sabiduría le hace a los simples de la tierra, a los mundanos de la tierra. Dice, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Aquí dice, mezcló su vino y puso su mesa. Preparó una mesa. La sabiduría está preparando una mesa deliciosa de sabiduría. Y entonces, después de que preparó la mesa, dice a cualquier simple, ven acá. Y a los faltos de cordura dice, venid y comer mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Cuando nosotros nos remontamos en lo pasajero, en lo que pasó con todos los apóstoles, ¿qué es lo que comían en la mesa? Era algo
No es que era un sinónimo de pobreza o era un sinónimo de que no había dinero. No, es que el tener vino y tener pan en la mesa era algo de gran importancia en la mesa de estos hombres, en la mesa de estas mujeres. Y por eso la sabiduría lo puso de esta manera. Dice, venir y comer el pan y el vino que yo he mezclado. Bebed el vino que yo he mezclado. O sea, le está diciendo a los simples de afuera y a los insensatos de afuera, vengan y coman, porque he preparado un banquete, una delicia para que ustedes puedan comerla. Entonces, ella nos ofrece que comamos. Y como les dije al principio, Salomón pone a la sabiduría en este pasaje como una mujer. Y yo no sé ustedes, pero en ocasiones, a mí me gusta tener mi mesa. En este momento no, porque no puedo, porque estoy haciendo unos trabajos, pero a mí me gusta tener mi mesa tendida, tener los platos, tener los cubiertos, tener las copas, tener todo, y una mesa hermosa. Ahora imagínense la mesa que Dios nos ofrece, la mesa que nos ofrece la sabiduría de Dios. Dice que he puesto mi mesa. Ahora ella deja la mesa preparada en su casa y sale a las calles y le dice a los simples, vengan y coman, vengan y beban, porque lo he preparado para ustedes. Entonces, bajando al 6, después de que ha preparado la mesa, después que preparó el vino, el pan, todo eso, le dice, dejen la simpleza. El 6 dice, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Les está diciendo la sabiduría en este momento, a ti y a mí nos está diciendo, dejemos la simpleza y vivamos y andemos en caminos de la inteligencia. ¿Y cuál es la inteligencia? La que viene y sale del corazón de Dios, la que viene y sale de la palabra de Dios. Esa es la inteligencia. Una de las cosas es que la sabiduría hace una invitación, hace la más noble y hermosa invitación a los simples, pero hay dos cosas, hay dos decisiones que el corazón del ser humano tiene que hacer, o la tomamos o la dejamos. Por eso al principio del 6 dice, dejen la simpleza y vivan y anden por el camino de la inteligencia. Entonces, para esto vamos a leer Lucas 15, vamos a dirigirnos a Lucas 15, 15:15. Vamos a leer Lucas 15:15. Aquí nos está hablando de la parábola del hijo pródigo. Cuando aún teniéndolo todo, cuando aún rebosando de todo, para parecer como que su sabiduría o su inteligencia no estaba como que debería de estar. Entonces vemos que por causa de esto, por consecuencia de esto, le dice al Padre, dame todo lo que es mío, que yo me voy, yo me tengo que ir. Entonces vamos a leer el 15:15, dice, vamos a leer desde el principio, del 15:11 dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes y viviendo perdidamente. ¿Se acuerdan cuando nosotros estamos leyendo Proverbios desde el 1 hasta el 8 y hoy estamos en el 9? Y se acuerdan de todos los consejos que Salomón le da a la juventud, le da a los hijos. ¿Se acuerda cuando Salomón está diciéndoles, no sean insensatos, no te apartes, porque después de todo esto te viene el mal, te viene el peso del pecado, te vienen las consecuencias del pecado? Pues exactamente esto sucedió. Entonces dice, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle lo que ya se le había dado.
Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Imagínense este escenario tan desastroso y tan conmovedor, tan triste, tan ignorante muchas veces, porque es la decisión de un joven, porque dice el joven, el más pequeño de los hermanos, tomando decisiones a la ligera, tomando decisiones imprudentes. Dijo, dame todo lo que tengo porque yo me voy. No quería estar bajo la sujeción de un padre. No quería estar bajo el mandato, bajo la reprensión de un padre que decidió irse. Entonces, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Imagínese cuánto tenía este hombre. Y muchas veces nosotras nos encontramos en esta misma situación, en esta misma escena. Puede que no agarramos la herencia de nuestro padre, la herencia de millones de dólares, miles de dólares, pero en cuanto Dios nos salva la vida, rescata nuestra vida del pecado, nos entrega una vida sana, una vida restaurada, una vida plena en su palabra, pero llega el momento en que ya lo bueno nos aburre, ya lo bueno de Dios empieza a no ser gustoso en nuestra vida y tomamos la misma decisión que este joven. Le dice, agarramos todo lo que Dios nos dio, agarramos el don, agarramos el talento, agarramos la habilidad, agarramos todo lo que Dios nos dio y comenzamos a usarlo para beneficio del mundo y no para beneficio de Dios. Porque esto es lo que hizo este muchacho, este joven. Todo lo que su padre le dio lo agarró para beneficio del pecado, para beneficio de la borrachera, para beneficio de andar con mujeres, para beneficio de... O sea, es interesante, mujeres. Es interesante cómo nosotras podemos caer en la misma trampa o en la misma área que este muchacho cayó. Y como les decía, comenzamos a agarrar todo lo bueno que Dios nos ha dado y comenzamos a usarlo en el mundo. Comenzamos a enriquecernos con lo que Dios nos dio, pero de una manera incorrecta. Comenzamos a usar esa sabiduría que Dios nos dio, pero para invertirla en lo terrenal y no en las cosas de Dios. Y por eso dice, en el 18, dice que vino y se arrepintió y le dijo a su padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Dice el 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Lo más grandioso de esto es que cuantas veces nosotros caemos y nos arrepentimos, los brazos de nuestro Padre siempre estarán abiertos. Los brazos de nuestro Dios siempre estarán abiertos, siempre estarán a disposición de nuestro arrepentimiento. Siempre estará allí para nosotras. Pero algo que siempre digo, que no se nos haga costumbre el fallarle a Dios, porque eso viene siendo una forma de pecado, ya no un desliz, ya no una prueba, ya no, eso viene siendo una forma de pecado cuando lo hacemos con una costumbre. Hoy peco, mañana me arrepiento, hoy peco, mañana me arrepiento. Dios no trabaja de esa manera. Dios dice que nos arrepintamos de corazón y como nos arrepentimos de corazón, busquemos su presencia y limpiémonos cada día más
Todos los días de nuestra vida necesitamos ser mujeres sabias para no caer en las mismas garras de pecado, en las mismas sábanas que nos envuelven y nos alejan de Dios. Entonces, bajando al 6, vamos a bajar al 7, perdón. Dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. ¿Y qué queremos decir con esto? O sea, alguien escarnecedor es alguien que es burlón, alguien que hace burla, alguien que se ríe, alguien que hace mofa de quizás algún consejo que tú le estés dando. Entonces, por eso aquí el 7 dice, el que corrige al escarnecedor, el que corrige al burlón, se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae manchas. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. O sea que si nosotros tomamos este acto de querer hablarle de la sabiduría de Dios a alguien que no conoce a Cristo, nos va a aborrecer, se va a burlar de nosotros por causa de que no comprende y no entiende la sabiduría de Dios. Entonces, pero más abajito dice, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enséñale al justo y aumentará su saber. O sea, Proverbio nos está diciendo, no pierdas tu tiempo queriéndole enseñar al mundano, queriéndole enseñar a los de allá afuera la sabiduría de Dios, porque no te van a escuchar, no te van a entender. No tienen el mismo conocimiento que la palabra de Dios ya nos ha depositado. Entonces, dice, el que recibe se le dará más. O sea, nosotras, aún teniendo sabiduría de Dios, debemos recibir sabiduría de Dios, porque la sabiduría adquiere más sabiduría. Es lo que nos está diciendo Proverbios en este momento. Vamos a Mateo 13, vamos a buscar Mateo 13. Mateo 13, 11. Y aquí es donde se acerca a sus discípulos y les dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Entonces el 11 dice, él respondió y les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, los discípulos sabían de lo que Dios hablaba. Sabía a qué se refería. ¿Por qué? Porque tenían la revelación, tenían el entendimiento, tenían la sabiduría de Dios, tenían la inteligencia de Dios. Entonces, ¿por qué a los demás les hablaba en parábola? Y aquí, donde nosotras debemos hablarles a nuestras prójimo allá afuera que no conocen a Dios, que no entienden la palabra de Dios de una manera que ellos puedan comprenderla, de una manera que ellos puedan recibirla. Entonces le dice, él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Pero por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden de qué manera se cumple en ellos la profecía de Isaías. Amén. Y es aquí donde Dios nos da una enseñanza y nos dice, ustedes comprenden y ustedes entienden lo que mi palabra, ¿por qué? Por medio de mi Espíritu Santo, porque Él es el que nos revela la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero cuando vamos allá afuera, cuando se nos presenta una mujer que no conoce a Dios, que se ha apartado de Dios, que no quiere nada de Dios, ¿de qué manera nosotros le vamos a hablar? No le vamos a hablar con la palabra de Dios porque no la va a entender. Le tenemos que hablar en parábolas de manera que ella entienda.
Después nosotras tenemos que pedirle a Dios sabiduría y entendimiento para poder compartir esta palabra. Y ese es el problema de muchas de nosotras. Nos quedamos con la boca cerrada, nos quedamos con los labios cerrados, porque lo primero que nos viene al corazón, a la mente es, ¿qué le voy a decir? No sé cómo hablarles, no sé cómo evangelizarla, no sé cómo hablarle de Cristo. Y esos son pensamientos egoístas, pensamientos tontos, pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, háblales en parábolas, háblales conforme a la vida que están viviendo ahora mismo, háblales conforme a la etapa de su vida y ellos van a entender. Ellos van a entender, ellas van a entender. ¿Por qué? Porque le estás hablando de una manera que ellas están comprendiendo. En un momento de mi vida, cuando empezaba a buscar de Dios, había muchas cosas que yo no comprendía, que yo no entendía. Pero cuando nosotros empezamos a hablarles conforme a la vida que están viviendo, que necesita haber un cambio, que necesita haber una transformación, ellos lo van a entender. Ellos lo van a entender. ¿Por qué? Porque estamos siendo guiadas, una, por la palabra de Dios, dos, por sabiduría de Dios. Amén. Entonces, el 10 dice, el temor de Jehová. ¿Cuántas y tantas veces Proverbios no nos ha hablado del temor de Jehová? Dice, el temor a Jehová, nuevamente, es el principio de la sabiduría. Lo leímos al principio, lo leímos en el 1, 2, 3, 4, lo hemos dicho. ¿Por qué Salomón se toma tanto énfasis en recalcar una y otra vez en Proverbios que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia? La sabiduría tiene un lugar inicial en nuestra vida y está en el reconocer y honrar a Dios. No habla de un temor, como hablamos antes, no habla de un temor de terror, de miedo, de susto, de cobardía. No, habla de un temor de honra, de honor a Dios. Esto significa que aquello que no reconocen a Dios no alcanzan la verdadera sabiduría. Porque dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y todo aquello que no honra a Dios, que no reconoce la persona de Dios, jamás podremos tener sabiduría de Dios. El temor de Dios debe ser todos los días, mujeres. Todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque todos los días de nuestra vida tenemos luchas, tenemos pruebas, tenemos pensamientos, tenemos decisiones que tomar todos los días. Y por eso el temor de Dios es el principio de la sabiduría y debe ser presente todos los días de nuestra vida. Por la mañana, por la tarde, mediodía, por la noche. Todos los días de nuestra vida. Que el temor de Dios sea en nuestro corazón. En nuestro corazón, de manera que honremos a Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos. Imagínese usted ahora mismo forme en su mente el panorama de una mujer que no honra, que no respeta, que no busca, que no tiene sabiduría. Imagínese la imprudencia, imagínese el montón o la multitud de pecados que haríamos nosotras si el temor de Dios no estuviera en nuestro corazón. Imagíneselo. Yo estaría perdida. Yo estaría alejada de Dios. Yo ni siquiera tal vez quisiera nada de Dios. Y eso es lo que hace una mente, como dice Proverbios, una mente tonta, una mente insensata. Somos personas muertas andando por las calles sin sabiduría de Dios. Es súper importante que nosotras roguemos al Padre para que nos bendiga en abundancia con su sabiduría.
Y la sabiduría aprendimos en el 8, que es poder. La sabiduría es poder. Entonces, el 11 dice, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Nos está diciendo la sabiduría. Por mi saber se aumentarán tus días y mis días. Años de vida se te serán añadidos. Años de vida se nos serán añadidos por causa de la sabiduría. Y el 12 nos dice, si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Escucha, si fueres sabio, para ti lo serás. Si nosotras somos sabias, tenemos muchas bendiciones, mujeres. Tenemos larguras de días, larguras de vida. Tenemos la bendición de Dios que nos promete en Deuteronomio 28. Tenemos la bendición de Dios que nos promete en bendecirnos con sabiduría nuestra lengua, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. Y como les dije anteriormente, la sabiduría se reparte de muchas maneras. Dice que Dios da al espíritu sabiduría, pone la sabiduría en la lengua, pone la sabiduría en el corazón, de muchas maneras. O sea que el tener la sabiduría de Dios en nuestras vidas es de gran ganancia. Es de gran ganancia para nosotros, es de gran beneficio para nuestra vida. Tenemos riquezas espirituales y riquezas materiales también. Acuérdese lo que le dijo a Salomón: por cuanto me has pedido sabiduría y no me has pedido nada material, yo te doy sabiduría y también te doy riquezas. También te doy riquezas. Así que no nos enfoquemos solamente, no, es que Dios abarca todo, Dios se encarga de todo cuando buscamos la sabiduría de su palabra. Y usted me dirá, no necesito riquezas, no necesito dinero. Claro que lo necesita porque hay mucho por qué hacer, hay mucho que bendecir, hay mucho que suplir en la vida de los no creyentes. Claro que necesitamos las riquezas de los impíos. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita que su casa sea suplida. Hay gente que necesita de Dios. Hay gente que necesita materialmente. Aún la palabra de Dios nos dice, no, aún Proverbios nos dijo en el 5, aún si tienes, no lo retengas, dalo. Sin reproches, sin quejas, sin nada, dalo. Y esto es lo que Dios nos ofrece a través de su sabiduría. Riquezas en abundancia de sabiduría espirituales. Pero con todo esto también viene la riqueza. La riqueza material, la riqueza para bendecir, la riqueza para dar, para bendecir. Dios no se queda con nada cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros escuchamos la palabra, el saber de Dios. La mujer, estamos en el 13, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Y vamos a parafrasearlo de esta manera: la mujer tonta es alborotadora, es simple, es ignorante, es ridícula. Y no me lo tome porque no quiero que se sienta ofendida de esta manera. Estoy siendo explícita de cómo Proverbio nos está queriendo decir: no seamos tontos, no seamos ignorantes, no seamos simples, seamos sagaces, seamos mujeres llenas de sabiduría. Dice, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derecho. Dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura dijo. O sea, así como la sabiduría se para en lo alto del monte, prepara su mesa y nos hace la invitación noble y amorosa de entrar a su casa y sentarnos en la mesa y comer las delicias del saber, las delicias de la inteligencia, las delicias de la sabiduría. Asimismo se sienta la ignorancia. Asimismo se sienta la ignorancia en la puerta de las ciudades, en las puertas de las
alturas y empieza a llamar a todos los caminantes de la tierra. Empieza a llamarlos y decirles, vengan, sean ignorantes, sean tontos, desprecien el saber, desprecien el consejo de Dios, rechacen la reprensión de Dios. De esa misma manera, la ignorancia empieza a llamar el corazón del humano también. Entonces dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Wow. Las aguas hurtadas son dulces. Las aguas robadas, todo lo que es robado, es dulce. Y el pan comido en oculto es sabroso. Imagínense de qué manera el pecado expone para que el ser humano venga y haga lo malo delante de Dios, venga y haga lo incorrecto delante de Dios, que se lo pone de una manera tan como no pasa nada. Es normal. No es normal, tampoco es correcto. Porque dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Queriéndole decir a los simples de la tierra, a los simples de allá afuera, vengan y pequen, porque pecar es sabroso, porque pecar es deleitoso, porque pecar es placentero. Así habla la ignorancia al corazón del ser humano. Pero por eso Dios nos dice, todo conocimiento está aquí. Todo conocimiento está aquí. Si en algún momento nuestra mente es ignorante, nuestra mente no tiene sabiduría, es porque nos hace falta leer la palabra de Dios. Nos hace falta entender la palabra de Dios y todos los días pedirle al Señor, ¿sabes qué? Dame sabiduría. Ayúdame a entender, Señor, lo que tú quieres que yo sepa, lo que tú quieras revelarme, házmelo saber. Y el 18, el último, dice, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Imagínense. En el 17, el pecado le dice a los simples, robar es dulce y el pan comido en lo oscuro, en la oscuridad, es sabroso. Y todo el mundo va, todos van y lo hacen. Pero en el 18 nos dice, mas no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Están en lo profundo del infierno, están en lo profundo de aquel lugar donde ni tú ni yo debemos ir. Jamás. Debemos ser libradas de esta condenación eterna, debemos ser libradas de este castigo eterno. Y no nos hemos desviado de lo que es del versículo o de lo que nos está hablando de la sabiduría. Es que también Proverbio nos habla que hay un lugar de tormento, que hay un lugar donde ya no tendremos salida. Y por eso Proverbio nos dice, por eso Salomón nos repite una y otra vez. No vayas en pos de la mujer ramera, no vayas en pos del pecado, no vayas en pos del orgullo, no vayas en pos de la arrogancia, no vayas en pos de los que derraman la sangre de los inocentes. No hagas eso, no vayas en pos de eso, porque tu camino al final de todo es un camino de muerte. Un camino de perdición, un camino que no nos lleva a nada bueno. Terminaremos en una vida sin Cristo, terminaremos en un lugar de tormento, en un lugar de dolor, de angustia. Aún Apocalipsis nos dice, es un lugar espantoso que no fue creado para los hijos de Dios. Pero nosotras, con nuestras propias decisiones, decidimos ir a este lugar. Decidimos vivir en el pecado como si todo está bien y no está bien, mujeres. Y de esta misma manera hablémosles a nuestros hijos. Hablémosles a ellos
de cuál es el castigo que tiene Dios para nosotras, pero cuál es la bendición también de ser hombres, mujeres, jóvenes y niños obedientes a Dios. No vayamos detrás del pecado, no vayamos, detengámonos y volvamos a Dios, volvamos a la reprensión de Dios, volvamos al corazón del Padre. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Se acuerdan del joven? Dice que el padre lo miró de lejos y corriendo puso su cabeza en su regazo. De esa misma manera, arrepentámonos, no lleguemos hasta donde el enemigo quiere que lleguemos. Lleguemos hasta la mitad del camino y volvamos a Dios. Volvamos al corazón del Padre, volvamos a la misericordia, a la gracia, al favor. Volvamos a la sabiduría de nuestro Padre. Volvamos ahí. Volvamos a ese lugar. Amén. Así que el día de hoy, el capítulo de hoy fue cortito. No solamente tenía 18 versículos, ¿verdad? Pero eso es lo que quería o quise compartir con ustedes en esta mañana. Sigamos buscando a Dios y aún después de que tú y yo terminamos de estar aquí compartiendo y escudriñando la palabra de Dios, busquen ese lugar secreto, busquen esa intimidad con Dios y vuelvan y léanlo nuevamente. Vuélvanlo y léanlo una y otra vez, de manera que Dios cambie nuestro corazón constantemente cada día, cada minuto. ¿Por qué? Porque lo necesitamos en nuestra vida. Amén. Así que terminamos con el día de hoy. Voy a saludarlas a cualquiera que esté por allí. Mañana, recuerde, continuamos con el capítulo 10, día 10. Les estaré dejando saber la hora, ya que el día de mañana para mí es muy difícil decidir un horario. Amén. Pero y recuerde que usted puede compartir esto también en YouTube, porque lo estoy subiendo a YouTube para los que no tienen Facebook o los que no les gusta mucho Facebook, pero les gusta, para que pueda ser de bendición de igual manera. Amén. También pueden enviarme sus fotitos. Sé que ustedes me envían sus fotitos y yo las subo. Para mí es de gran gozo y gran alegría que ustedes estén aquí conmigo aprendiendo la palabra de Dios. Amén. Así que voy a leer algunos de sus comentarios o las voy a saludar a las que pueda ver, porque ya ven que mis ojos. Tengo aquí a Jessica. Dios te bendiga. Sole, Celina, Mari, Claudia. Dios te bendiga. Guadalupe, Mimi, Mari, Tesorito, Araceli, Millán, Dios me las bendiga. Maura, Estrella, Cintia, Roxanne, Carol, Gladys, Jess, Yulisa, Blanca, Pérez, Lara, Juani, Clarice, Elizabeth, un montón de ustedes. Gracias, Grenis, Pamela, Andrea, Victoria, Sari, Leti, Yajaira, Bielo. Ya veo a muchas mujeres nuevas y eso es de gran bendición. Eso es maravilloso. Amén. Así que sigamos buscando a Dios, sigamos aferrándonos a su palabra. Ivonne, Dios te bendiga. Eni, Dios te bendiga. Yajaira. Y mi esposo querido y precioso es un gran hombre de Dios, ¿verdad? Él no me cree, pero él es mi predicador favorito. Dios lo usa de una manera tremenda. Honro su vida. Respeto lo que Dios ha puesto en su vida, ¿verdad? Es un hombre de Dios. Y yo oro para que sus esposos sean esa columna en sus hogares, para que sus esposos sean ese pilar en sus hogares, que sus esposos busquen la presencia de Dios, que amen a Dios. Para cuando ustedes se sientan decaídas, Él está ahí para ustedes. Y eso es lo que es mi esposo para mí. En momentos en que me siento decaída, mis fuerzas se están debilitando. La palabra de Dios es mi fuerza. Pero el hombre que Dios me dio también es de gran bendición para mí. Amén. Así que Dios me las bendiga a cada una de ustedes, mujeres. No tengo nada más que decir más que sigan adelante.
sigan perseverando, sigan luchando, sigan orando, sigan pidiendo a Dios que nos dé sabiduría en abundancia, porque Él nos las da sin reproche. Amén. Así que nos vemos el día de mañana. Amén. Dios me las bendiga, Dios me las bendiga, Dios me las bendiga. Amén.